Bienvenidos todos ustedes. Estamos muy contentos de poder eh, desarrollar una de las historias importantes en la clase de los juveniles, y esta vez al frente y en el centro. Los títulos a veces son muy interesantes que nos quieren tratar de darnos a entender los maestros y las personas que realmente quieren que nosotros aprendamos acerca de Dios. Estamos en la lección número 10 de la clase de los juveniles. Aún estamos en pandemia. Algunas de las iglesias están abriéndose. Debe seguir las reglas de seguridad, porque lo que Dios espera es que nosotros siempre seamos obedientes. Vamos a ver, vamos a hacer una dinámica el día de hoy, y vamos a decir qué cosas secas vemos nosotros, y que si esas cosas secas que vemos nos pueden ayudar, ¿verdad? Es bueno que te preguntes qué cosas secas hay en tu casa que pueden ser útiles, o a lo mejor no son útiles. Por ejemplo, nosotros antiguamente la gente usaba los troncos de los árboles secos para hacer leña. La gente guardaba alimentos secos, ¿verdad? Para conservar, para poder comer como granos, ¿no? La historia de hoy día tiene que ver en relación con el hombre que tenía una mano seca. ¿Qué se refiere a eso? Que esa mano no tenía vida, era un estorbo para esa mano, y vamos a ver nosotros algunas partes de esta historia muy importantes que tenemos que sacar, ¿no? La historia la encontramos en dos capítulos, en Marcos 31 del 1 al 6, que dice que Jesús entró en una sinagoga y había un hombre que tenía una mano seca. Quien les habla, yo crecí en un barrio popular, y en ese barrio, cuando yo me dirigía a una tienda o al mercado más cercano que tenía, veía un hombre que tenía una mano que le colgaba así. Era una mano seca. Yo no sabía lo que él tenía porque nunca le pregunté, pero los niños de mi edad se burlaban de él y lo imitaban. Entonces, él se molestaba. Por supuesto que cada vez que veía a un joven o un niño, un adolescente que se burlaba de él lo perseguía, ¿no? Queriéndole pegar, y no era culpa de él, sino que le colmaban la paciencia. Así que me imagino que este hombre estaba allí, pero el libro de Marcos dice que le observaban para ver si lo sanaba en el día sábado para poderle acusar. O sea que este hombre estaba allí en la sinagoga un día sábado, y él tenía una mano seca, y querían ver si Jesús lo podía sanar. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día sábado o reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio, es decir, no respondían. Y se dice, los estudiosos de la Biblia dicen que Jesús realizó 7 milagros en sábado, y de los 7, 3 fueron en una sinagoga de los judíos, tal como este. No se sabe dónde era exactamente, en qué sinagoga se encontraba este hombre de la mano seca, pero hay estudiosos de la Biblia que creen que fue cerca de Capernaum, pero no lo sabemos porque la Biblia no hace ningún detalle. El libro de Lucas también cuenta que Jesús fue a una sinagoga a enseñar, y que la mano seca fue la mano derecha, o sea, que era esta mano, ¿verdad? Y Lucas era médico, por lo tanto, él sabía que era observador. Mateo Marcos no lo especifica si era a la izquierda o a la derecha, pero Lucas, que era observador, le dijeron que había sido la mano derecha, así que él escribe así. Así que se dice que Jesús no solamente conocía los pensamientos, sino que también Jesús le pidió a este hombre que levantara la mano, y que sus opositores quedaron furiosos, porque Jesús tenía una cualidad que te hemos dicho en las anteriores clases. Jesús tenía el don de poder leer los pensamientos de las personas. Sabía si esas personas estaban pidiendo un arrepentimiento genuino. Sabía también que podía leer los pensamientos
de destrucción que tenían los fariseos y saduceos y sacerdotes. Así que a Jesús nadie lo podía engañar porque él podía leer los pensamientos de las personas. Así que Jesús estaba ahí. Así que esta era una trampa para él. Ahora, Mateo es el único que menciona en cuanto al sábado y lo que estos hombres estaban haciendo. Eso quiere decir que Mateo especifica que ese hombre quizás estaba allí en sábado porque lo habían invitado a propósito, para que él se encontrara con Jesús para ver si lo podía sanar en sábado. Ahora, había algo característico que estos dos actores, escritores, tanto Marcos como Lucas, observan que atentamente que a Jesús lo estaban investigando los fariseos y los escribas. O sea, le estaban haciendo una trampa, ¿verdad? De hecho, querían ver si Jesús. Ahora, ¿cuál era el problema con los judíos y el sábado? En primer lugar, el sábado fue dado desde el Edén. Adán y Eva no fueron judíos, pero ellos guardaban el sábado. Así que el único pueblo que guardaba el sábado en aquella época eran los judíos. Y entonces los judíos realmente guardaban el sábado, pero ellos pensaban que el sábado había que poner reglas durísimas. No podían caminar más de 20 kilómetros, no podían hacer actos de bondad, eso era durante la semana, solamente a Dios se le debía hacer actos. Era lo que ellos pensaban y no comían tal cosa, y no hacían tal cosa, y si tenían un hijo no compraban medicina, pero realmente ellos habían hecho del sábado un día de aburrimiento, un día tan pesado, incluyendo para las personas, ellos mismos era un día difícil, porque ellos eran demasiado estrictos con la observancia del sábado. No con eso quiere decir que tú puedes irte a una fiesta en sábado y te vas a divertir a tu manera. No, por supuesto que el sábado es un día diferente. Tú tienes 6 días para hacer cualquier actividad, pero el sábado es un día de dedicación a Dios, un día de cómo tú eliges adorar a Dios de una manera personal, de una manera familiar. No, eso no significa que tú vas a ir a comprar a artículos para regalar a la gente pobre. No, eso tú lo puedes hacer durante la semana. Pero el sábado es un día especial, es un día de delicia, debe ser un día de amor, un día donde tú puedas hacer obra misionera, leer la Biblia, estar con tu familia, hablar de Jesús, del cielo. Pero en este caso los fariseos habían puesto tantas reglas que inclusive creo que hasta ellos dijeron, podemos decir 30 palabras no más. Pero eso era horrible. Bueno, dice que Marcos también habla acerca de la emoción y del dolor que Jesús sentía. ¿Por qué Jesús sentía dolor? Porque ellos no entendían que el sábado había sido dado para glorificar a Dios. ¿Qué había de malo en sanar a una persona enferma? ¿Qué había de malo en eso? ¿No? ¿Por qué ellos querían probar a Jesús, ¿no es cierto?, para condenarlo? Así que Jesús estaba triste, estaba dolorido porque los mismos sacerdotes y escribas, líderes de la iglesia judía, estaban realmente creando problemas al pueblo de Dios en cuanto a la observancia del sábado. Habían hecho tantas reglas, habían sido tan duros con la gente de su propio pueblo que ni aun ellos podían guardar el sábado. Y ahora uno espera que cuando alguien tenga un milagro y sea sanado, en sábado se espera que sea un momento alegre. Pero ellos no querían que Jesús realizara ningún milagro en sábado. Es una cosa absurda. Es como si tu mamá no quisiera que tú comieras lo que ha cocinado en sábado, porque simplemente a ella le parece que es inapropiado, que tú en sábado tienes que pasar hambre. Así haya comida, tú tienes que pasar hambre. Así que te imaginas la vida de Jesús. Ellos eran un pueblo muy difícil. Jesús había predicado, como vimos en las lecciones anteriores, y ellos no buscaban el aspecto espiritual. Ellos buscaban errores en la vida de Jesús, errores en las personas que eran cristianas, así que automáticamente nunca iban a ver un lado positivo.
Bueno, también menciona la ilustración de la oveja, porque dice que si la oveja se cae en un hoyo, ¿la van a dejar morir o la van a cerrar? Automáticamente una oveja era un animal preciado, así que ellos necesitaban salvar a esa oveja. Ahora, ¿qué más era, decía Jesús, si un hombre vale más que una oveja, ¿por qué no quieren ustedes que realmente él sea sanado? Así que tanto Mateo como Marcos especifican realmente que ellos querían preparar una trampa para, eh, para que realmente condenaran a Jesús. Ahora, no sabemos por qué este hombre estaba en la sinagoga. Algunos creen que él llegó espontáneamente y que merecía un elogio. Otros creen que fueron llevados como una trampa para Jesús. Lo interesante es que este hombre no pidió ser curado y no se dice nada en cuanto a su experiencia de fe, pero fue un milagro sorpresa. Porque si fue una trampa, Jesús dijo, ok, yo voy a salir triunfante en esta trampa. Entonces, eso es lo interesante, porque en las anteriores milagros, la gente pedía un milagro, sana a mi hija, sana a mi siervo, cúrame si estoy leproso. Pero en este caso dice que este hombre no pidió ser sano, pero estaba en un lugar donde se adoraba a Dios y por supuesto que se esperaba un milagro de parte de Dios para él. Ahora, tampoco se sabe, no se sabe más sobre este hombre, ni lo que hizo antes ni lo que sucedió después. No sabemos si la enfermedad era de nacimiento o le había sobrevenido, o probablemente él todavía no sabía cómo actuar con este impedimento, porque las enfermedades a veces se heredan, otras se adquieren en el transcurso de la vida y otras posiblemente él no sabía cómo actuar. Recuérdate que en esa época no había terapias, la ciencia médica no estaba tan adelantada como estaba ahora. Así que eso era algo que tenía que verse, ¿no? Por el hecho de que era una mano derecha, se supone que la mayoría de las personas era un problema grande. Entonces era un problema grande porque ese hombre no podía trabajar. Podía mover los pies, la cabeza, hablar, pero no podía escribir, no podía desarrollarse en la comunidad. He aquí una primera lección que tenemos que aprender. Cuanto mayor es tu problema, mayor es el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Así que ese hombre estaba en el templo, no sabemos si por qué estaba allí, él no pidió ser curado, parecía que era una trampa que habían preparado las personas y eso te demuestra que aún en la iglesia, aún en el día sábado, hay gente que te puede preparar trampas para ver si tú eres leal a Dios o no en cuanto al sábado, ¿verdad? Y la gente te prepara trampas, ¿no? He conocido personas dentro de la iglesia que me han dicho, mira, mi jefe me dice que si vengo en sábado me va a pagar el doble del dinero que recibo y es una tentación. Mi jefe me ha quitado horas porque yo no vengo el sábado, ¿no? Yo mismo fui despedido en una compañía porque yo no podía trabajar los viernes de noche y el sábado, ¿verdad? Y entonces los otros managers se quejaron de que yo no podía, de que ellos nunca podían tener un viernes libre o un sábado porque yo era dentista y guardaba el sábado. Así que ese era el problema que había, ¿no? Este hombre tenía un problema grande. Su mano no le impedía ser una persona útil a la sociedad y entonces es cuando Dios hace el primer milagro. Aquí también se encuentra en esta historia la primera vez que dicen que había una conspiración para matar a Jesús. O sea, los sacerdotes y escribas estaban ellos pensando ya desde que Jesús empezó su ministerio cómo asesinar a Jesús. Y eran el pueblo de Dios. Supuestamente no matarás. Era el mandamiento, pero te demuestra que habían hipócritas. Sin embargo, el punto central era la observancia del sábado por Cristo y no el milagro en sí. Ellos pensaban que como era sábado, no se podía hacer ningún milagro, que lo único que se tenía que hacer era adorar a Dios, pero no hacer un milagro.
Y eso es erróneo. Cuando tú te reúnes el sábado en la iglesia y cantas y oras con los hermanos de la iglesia y alguien está enfermo, se puede orar y puede ser sanado y la alabanza es para Dios que hizo el milagro. Curar en sábado solo si la muerte era inminente era la idea predominante de esa época. Entonces Jesús preguntó, ¿es lícito en el día sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿No? Es una pregunta real. ¿Tú crees que es bueno hacer cosas buenas en sábado o hacer cosas malas? ¿Es salvar una vida o de quitarla? La iglesia adventista piensa que el sábado, si a ti te da una fiebre y tú necesitas un medicamento, tú puedes comprarlo porque Dios va a actuar a través del medicamento. Si tú necesitas ir al médico en sábado, porque se te presentó una emergencia en sábado y no tienes otro día, tú puedes ir en sábado. Por supuesto que no todos los sábados te vas a ir al médico, ni todos los sábados vas a comprar medicina, pero si alguien en tu familia está enfermo en sábado, tiene fiebre o tiene COVID y necesita ir al médico, es necesario llevarla. No hay que esperar a que el sábado termine. Entonces, es lo que Jesús estaba diciendo, que es lícito en los días sábados hacer el bien, no el mal. Pero los fariseos se quedaron en silencio. ¿Por qué crees que se quedaron en silencio? Pregúntate, ¿por qué crees que ellos se quedaron en silencio? Ellos se quedaron en silencio porque en los que cayeron en la trampa fueron ellos. Decir que no podían hacer cosas buenas y cosas malas era absurdo, porque el sábado fue hecho también para hacer cosas buenas y más con aquellas personas que están sufriendo. Si tú por el camino a la iglesia te encuentras con una persona que tiene hambre y te dice, dame de comer, tú no tienes en ese momento un pan, un vino, un jugo o algo que darle, Dios no se va a molestar contigo si tú compras un pan y le das a ese hombre, porque está necesitado. O Dios no se va a enojar contigo si caminas a tu casa y sacas un alimento y le das a ese hombre, ¿verdad? Lo malo es, sabiendo que ese hombre necesita una comida, tú no haces nada por él, ¿no? Así que lo preferible es regresar siempre a la casa y darle a ese hombre de comer que te lo está pidiendo o buscar un alimento apropiado, ¿verdad? Porque no estamos haciendo un negocio, estamos haciendo el bien, ¿no? Jesús quería resaltar lo absurdo de no querer hacer el bien en sábado. A veces nos encontramos con personas y especialmente con padres de menores como tú que le decimos vamos a hacer la obra misionera con los niños. No, 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 no lo saques a hacer la obra misionera, que mejor se quede aquí, porque a lo mejor le hacen preguntas difíciles y se va a traumar, ¿no? Jesús quería resaltar que es absurdo no querer hacer el bien. Si el mal nos asombra todos los días, ¿por qué no hacer el bien en sábado? Todos los días escuchamos de gente que mata. Hoy día están golpeando a gente a China, a gente oriental por el COVID. Si el mal no nos asombra cada día, y nos asombra también, porque algunos sí nos damos cuenta, ¿por qué no hacer el bien en sábado? El maestro mostró a los intérpretes de la ley que habían perdido el sentido de la ley. Cuando Jesús preguntó sobre dar o quitar la vida, Jesús condenó la intención de ellos que querían matarlo porque él quería curar. Jesús realmente quería sanar a ese hombre, pero sabía que si hacía esa acción, estos hombres iban a matarlo, desobedeciendo la ley de Dios, que dice no matarás. Así que Jesús lo miró alrededor con enojo, entristecido por la dureza del corazón, y le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano fue restaurada sana. A Jesús, él sabía que él había venido a morir en la cruz por nosotros. Estaba triste y a la vez enojado porque ellos eran personas duras. Para ellos eran más importantes las reglas que la ley de Dios o interpretaban mal las escrituras también. Así que Jesús le dijo al hombre, ven, extiende tu mano. Y él extendió y la mano fue sana. Aquellos hombres deberían
que deberían representar a Dios, porque por el conocimiento que tenían de las Escrituras lo decepcionaron a Jesús, porque había en ellos rencor y una falta de amor al prójimo. Los judíos que tanto conocían la ley de Dios, que Dios los había elegido desde el tiempo de Abraham, que ellos habían sido seleccionados para ser el pueblo de Dios, eran personas rencorosas y falta de amor al prójimo. Así que Cristo queda muy indignado por el pecado y con mucha pena por el pecador. Muestra la tristeza de Dios por el pecado, más tristeza que indignación. Entonces Jesús siente compasión cuando pecamos, porque el pecado también nos lastima. Al contrario, los fariseos eh, como personas más interés en encontrar motivos para acusar a Jesús que el interés en el sufrimiento del hombre con la mano seca. Eso quiere decir que los fariseos estaban más preocupados en buscar eh, acusaciones contra Jesús que pensar que ese hombre iba a ser sano, ¿no? Las formas y prácticas de la religión asumían más importancia que las personas. Eso quiere decir que para ellos eran más importantes las leyes que las personas. Y esto es una dureza de corazón. Es importante recordar que las personas siempre son más importantes que las cosas, ¿verdad? Pero en este caso, para ellos eran más importantes lo que pensaban de cómo tenía que guardarse el sábado que ver que ese hombre que estaba sufriendo, que tenía una mano seca, podía ser sano. Era una única oportunidad. Nadie podía sanar a ese hombre de la mano seca sino Jesús. Pero ellos preferían darle más importancia a las reglas duras que habían creado que pensar en que ese hombre iba a ser sano. Así que Jesús le dijo al hombre 3 órdenes, según Lucas y Marcos. Le dijo, levántate, que era fácil, ponte en medio, o sea, ponte para que te vean, en otras palabras. Levántate, ¿no es cierto? Tú eres el hombre que necesita un milagro en su vida. Levántate, ellos no, ponte en medio de ellos para que vean. Y te lo vuelvo a repetir, para que vean que realmente a pesar de que vieron ese milagro, su corazón no se conmovió. Y le dijo, extiende tu mano. Ahora, podemos darnos cuenta que ese hombre se coloca en el lugar exacto y en condiciones apropiadas para recibir la bendición. En otras palabras, este hombre obedeció y entonces al obedecer a Jesús es calificado para el sanamiento, para el milagro. Jesús le dijo a este hombre, levántate. Y este hombre obedeció. Eso quiere decir que este hombre deseaba ser sano, veía en Jesús una oportunidad y como él obedece a lo que Jesús le pide, automáticamente es calificado para que se haga un milagro en su vida. Lo más religioso de esa época, los fariseos y escribas se mostraron muy perversos. Deberían ser modelos para las personas, pero fueron los que se debe evitar. En otras palabras, tú tienes que aprender, si tú eres adventista del séptimo día, es importante las reglas, pero más importantes son las personas. Si en el camino, como te digo, a tu casa, te encuentras con una persona que tiene fiebre y te dice, ve y cómprame un medicamento en la farmacia, tú no vas a pensar como los fariseos y decir, no, es sábado, yo no puedo comprar una medicina. Yo no puedo, es sábado, espérate que termine el sábado para comprarte la medicina. Esa no es la actitud que Jesús espera. Tú puedes ir, comprar la medicina porque no vas a comprar, eh, no vas a hacer un negocio grande, comprar ropa, no, no. Tú vas a ir a comprar esa medicina porque esa persona lo necesita, ¿no es cierto? Y darle la medicina para que la persona se mejore, porque Dios actúa con las oraciones y también con las medicinas que Él ha dado la inteligencia al hombre para sanar. O sea, tú no puede ser más importante para ti unas reglas, porque esa persona se está muriendo, ¿verdad? Esa persona se está muriendo. ¿Cuántos hermanos, cuando conducen su carro por el camino hacia la iglesia, se les ha reventado una llanta? Y entonces ellos nos dicen, fue el sábado, voy a dejar el carro aquí hasta que termine el sábado y que venga la grúa y se lo lleve. Eso es absurdo. Ellos tienen una necesidad, algo que no se va a poder solucionar, así que inmediatamente ellos pueden llamar a una grúa y que la grúa lo lleve hasta un lugar donde lo van a arreglar después del sábado.
pero tú no vas a dejar ese problema en la mitad del camino, ¿verdad? Es bien diferente cuando tú te encuentras con un amigo y te dice el amigo, vamos a comprarnos ropa, está en oferta. Tú puedes ir y comprar ropa para la gente pobre. Eso sí, en sábado tú no lo puedes hacer, porque tú puedes comprar durante la semana aprovechando las ofertas, pero no por eso tú vas a violar el sábado. Recuerda que las personas siempre son más importantes que las cosas. La religión nunca debe endurecer a una persona el corazón, ¿verdad? Si tú tienes 100 y tú tienes $10, ¿verdad? Y viene alguien el sábado y te dice, necesito $10 para comprar pan para mi familia. Tú no vas a decir, no, esa es la ofrenda. Diezmo no podemos dar, pero la ofrenda sí. Pero no puedes endurecer tu corazón y tú puedes ayudar a esa persona que lo necesita en el sábado. Ahora, no hay que pensar que la religión siempre son formalidades y que son reglas duras. No pienses nunca que dar estudios bíblicos, devolver el diezmo o hasta trabajar para la obra de Dios te hace a ti una persona santa. No, no solamente los estudios bíblicos, ni devolver el diezmo o guardar el sábado o hacer algún trabajo te hace una persona santa. Dice, el fin de la ley de Dios es el amor y son las personas que le dan un sentido a la religión, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo es el resumen de las leyes. Y Dios está aquí y Dios quiere amor y también quiere servicio. La obediencia nos prepara para la bendición. Así que este hombre obedeció. Jesús le dijo, levántate, él se levantó. Este hombre obedeció las 3 órdenes, levántate, ponte en medio y extiende tu mano. Ahora, ¿será que tú te puedes preguntar por qué nos da Dios órdenes, preceptos, indicaciones, mandamientos para el camino al cielo? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Por qué Dios dice no comas puerco? ¿Por qué Dios dice no mates tu cuerpo, no tomes cerveza? Te dice no codicies, no forniques. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios? Dios lo hace porque te ama, porque te está previniendo las cosas que realmente te pueden alejar del cielo. Hay gente que cree que Dios es un tirano, pero Dios no nos controla como uno controla un robot. Dios es nuestro Padre y nos da amor, nos da obediencia. Eso no significa que tú dejes que no creas que tú tienes que jugar con fuego, ¿no? Sino que Dios está cuidándote, ¿no? Si la Biblia te dice que no peques más, es porque realmente Dios quiere protegerte, ¿no? Lo que tú hagas siempre va a determinar tu futuro. Pero en este caso, mucha gente cree realmente que Dios no nos entiende. Por supuesto que Dios nos entiende porque Jesús estuvo en esta tierra, Él vivió lo que nosotros hemos vivido, pasó hambre, tuvo tentaciones, fue criticado, Jesús era diferente, Jesús guardaba el sábado, interpretaba la Biblia diferente, así que Jesús sabe lo que nosotros pasamos y sufrimos, ¿no? Así que Jesús vivió el pecado, Jesús vio la enfermedad, Jesús vio el dolor, Jesús vio muerte, y Jesús pasó todo eso por amor a nosotros. El hombre de esta historia, eh, no sabemos qué le ocurrió, no sabemos si qué realmente le pasó a este hombre, por qué tenía la mano seca. Lo que nosotros sabemos es que este hombre de la mano seca, él estaba limitado, ¿no es cierto?, en su vida. Él no podía hacer un trabajo normal porque tenía una mano seca. Un día va a la sinagoga o es llevado a la sinagoga para entrampar a Jesús y Jesús vio la condición de este hombre. Era hombre, así que el hombre tiene que trabajar más que la mujer. Y vio que este hombre tenía la mano seca y la derecha. Así que Jesús también vio no solamente este hombre la necesidad de cambiarle la vida, sino vio que habían personas que estaban dándole una trampa. Hombres que pensaban que, el sábado no se puede hacer esto, el sábado no se puede comer esto, el sábado no se puede vestir esto, el sábado no se puede decir esto, el sábado no podemos hacer esto, y hacen una lista de cosas que Dios no las tiene en consideración. Así que este hombre Jesús lo vio
Y Jesús sabía que si sanaba a este hombre, iban a conspirar contra él. Pero ¿qué era más importante para Jesús? Ponte a pensar. ¿Era ese hombre o era su salvación personal? Si él no lo sanaba, él seguía vivo, no había una conspiración contra él. Así que Jesús tenía que tomar una decisión, ¿verdad? Entre sanar a ese hombre o conservar su vida. ¿Y que Jesús qué eligió? Jesús demostró que realmente Dios es poderoso y que Dios podía vencer cualquier enfermedad, que Él era el Señor del sábado. Por lo tanto, Él le dio a este hombre indicaciones y entonces lo preparó para hacer un cambio en su vida. Levántate, ponte en medio, extiende tu mano y levántate era fácil, ponerse en medio también, porque él, bueno, él a lo mejor se sintió incómodo porque era el centro de atención. ¿Te acuerdas que te conté que conocí un señor que tenía la mano así y la gente se burlaba y perseguía a todos los muchachos? Y no era fácil, porque tener una mano así, en una mano seca, automáticamente la gente mira y se burla o se ríe o se asusta. Así que Jesús lo preparó y lo más difícil es, le dijo, extiende tu mano. Él la tenía así, la mano seca, y le dijo, extiéndelo. Él se paró, caminó y luego le dice, extiende, que era lo más difícil. ¿Cómo iba a extender algo que estaba seco? Pero él intentó porque él era obediente y el resultado no se llegó a más. Entonces Jesús le manda extender la mano y este hombre lo extiende, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que este hombre pudo tener una vida normal. Se extendió su milagro y ahora él ya no iba a ser una carga financiera para su familia, no iba a ser una carga financiera para su comunidad, ni para su país, ni para su propia iglesia. De ahí en adelante, él empezó realmente a tener una vida normal porque Dios hizo un milagro en su vida, ¿verdad? Hay que entender que todo es posible obedeciendo lo imposible. Si tú comienzas por algo fácil, es fácil continuar con lo difícil, ¿no? Eh, necesitamos estar en la mano de Dios, necesitamos pensar en las personas que tienen alguna deficiencia física. Estas personas también merecen conocer de Dios, porque en otras palabras, los líderes de esa época pensaban de que este hombre, como tenía la seca, no merecía el mensaje de Dios, no merecía ser sanado. ¿Será que tú haces lo mismo con algún amigo que tiene el síndrome de Down o tiene quizás algún autismo o tiene alguna deficiencia física? Tú piensas, no, que va, esa persona ya ni sirve, ¿verdad? O porque a mí me ha tocado, y te soy muy sincero, he tenido personas en la iglesia que dicen, ¿para qué van con los niños a repartir libros a los ancianos del nursicón o del asilo? Ya están viejitos ni leen la Biblia. Eso no, ni eso ayuda, ni estas personas van a salir de ese asilo para venir a la iglesia. Así que déjenos a ellos. Es una pérdida de tiempo. ¿Tú crees que eso pensaría Jesús? Pues hay que ir a esos lugares, ¿no es cierto?, donde están esas personas con deficiencias mentales, con deficiencias físicas, para contarle de Jesús. Y no actuar como los fariseos que decían, en sábado, a eso no. Esas personas no merecen estar enfermas, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos que ver que Dios puede hacer milagros en esas personas. Y esas personas también que sufren tienen un lugar en el cielo y podemos presentar a Jesús como el doctor, como el médico de los médicos que nos pueda sanar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Levantarnos, ¿no es cierto? Defender a esas personas, ponerlas en medio, o sea, darle la importancia que se merecen y extenderle las manos a quien lo necesite. La lección del hombre de la mano de seca es una lección actual. Hoy día encontramos prejuicios contra la gente que tiene el síndrome de Down, contra gente que tiene autismo o alguna deficiencia, ¿verdad? Algún defecto físico con el que nacieron o adquirieron, alguna persona que tiene un tumor, alguna persona que tiene un cáncer, y a veces podemos actuar como los fariseos
no, esa persona no merece. ¿Qué pecado habrá tenido para tener esa enfermedad? Pero Jesús no pensaba así. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Le dijo, le dio a este hombre una oportunidad, él aceptó, fue obediente y recibió el milagro. Así que cuando te encuentres con personas que necesiten tu ayuda, en sábado, dale la ayuda, ¿verdad? ¿No es cierto? No necesitas, no pienses en que esto no se puede hacer o esto sí se puede hacer. Si bien es cierto, el sábado es un día para adorar a Dios como creador y como Señor y como Redentor, Dios no se opone a que nosotros hagamos una buena acción a personas que lo necesiten. Y eso es lo más importante. Dios entiende. Si tú tienes un pariente que se te enferma el sábado, ve y cómprale medicina. Dios actúa con las oraciones y con la medicina también, ¿verdad? Lo que no puedes hacer es ir a comprar ofertas para regalar a los pobres, porque tú lo puedes hacer eso en la semana. Pero si una persona tiene hambre, una persona necesita algo, alguna ayuda en sábado, tú le puedes ayudar, ¿verdad? Con la finalidad de que la persona realmente tenga una buena experiencia para Dios. Al sanar a este hombre de la mano seca, no solamente le ayudó a esa persona a ser útil, ayudó a su familia, a la comunidad, a su misma iglesia, para que no sea un estorbo en esa comunidad. La historia del hombre de la mano seca es una historia real que tenemos que nosotros estudiar y meditar y recordar que tenemos que estar siempre del lado de Jesús.